Bueno, sencillo, tú puedes correr un poquito tu compu. Ahí se ve eso. Así. Y eso que todavía ella jala, eso. ¿La montamos aquí arriba incluso? ¿O qué? ¿Dónde? Jalamos el tiempo. Espérate. No da. Ahí. No. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¡Bájame! Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecen? Bien, ¿y tú? ¿Por qué se va a ir? ¿Dónde? Que se conecte y se va. Después mostrarles ahí la caja de herramientas. Desactivó. Sí, igual la Listo, Andresillo. Listo, arrancamos. Sí, señor. Buenos días a todos, muy bienvenidos a este espacio de maestría emocional. Hoy nuestro último encuentro. Como les escribí ayer, muy agradecido de tener esta oportunidad de compartir esta información. Inicialmente es información, yo les he dicho que estamos en la época de la información, pero tenemos la tarea, el compromiso de convertir esta información en sabiduría, en conocimiento. Y por supuesto que eso no se hace de la noche a la mañana. Tenemos una inercia. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. Tenemos una inercia gigantesca de hábitos emocionales, tenemos muchas creencias limitantes. Vivimos en una cultura y en una sociedad que podríamos considerar tristemente enferma. Yo les he mencionado mucho esta frase de Krishnamurti que dice: no es sano estar muy bien adaptado a una sociedad que se encuentra profundamente enferma. Y esta enfermedad, recuerden que lo hablábamos al principio, tiene que ver con la divagación, con el desorden mental. Tenemos mentes muy dispersas, muy ansiosas, a una velocidad increíble. Y hay una conexión muy profunda, por supuesto, entre el pensamiento, las sensaciones, las emociones, aquello que hemos llamado mundo interior. Entonces voy a tratar de hacer como una especie de resumen, voy a sacar como los elementos más importantes que deseo, me sueño, ustedes hayan incorporado a sus mentes como una posibilidad, como una probabilidad. Y esto me gusta llamarlo la caja de herramientas mística. Por aquí se me fue Vane, quien me ayuda y me mueve allí la presentación. No, yo creo que ahí... Exactamente, listo. Eso es lo que ellos están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Me gusta llamarlo la caja de herramientas mística. Esa caja de herramientas tiene un propósito y un objetivo muy importante asociado a todo el tema del mindfulness y la meditación, que es liberarnos del sufrimiento. Recuerden que no es lo mismo el sufrimiento que el dolor. El dolor es inherente, consustancial a la vida misma, pero el sufrimiento tiene que ver con la resistencia y con la no aceptación de la vida tal y como es. Y por supuesto que parte de lo que estamos buscando en este crecimiento evolutivo, en este crecimiento espiritual, es ver la vida tal y como es. Lastimosamente nosotros no vemos la vida tal y como es, sino que vemos la vida tal y como somos, con esas creencias limitantes que mencioné ahora, con el tema de los hábitos emocionales, con el tema de la cultura, de la costumbre, en fin. Entonces, yo creo que hay que, como dicen por ahí, andar un poco en contravía o a la enemiga de ciertas cosas que eventualmente pues nos llevan al sufrimiento. Entonces, ese objetivo, dentro de muchos y dentro de todos los beneficios que puede ofrecer la sabiduría, el mindfulness y la meditación, pues el tema de liberarnos del sufrimiento es un tema gigantesco, puesto que se dice que del 100% del sufrimiento hay un 85% que es sufrimiento y un 15% que es dolor. Nos podemos liberar del 85%, pero no nos vamos a liberar de ese 15%.
Entonces aquí también estamos hablando mucho de amistad y me gustaría adicional al concepto de la caja mística o de la caja de herramientas mística, también traer la idea del checklist, porque yo creo que esto puede funcionar de dos formas. O sea, finalmente nos vamos a enfrentar a la dificultad. En algún momento, ya lo hicimos en el pasado, lo vamos a hacer en el eterno presente, aunque eso lo llamamos futuro torpemente, ¿cierto? Siempre ha sido un eterno presente. Como el presente cambia, precisamente el cambio es el que inicia el sufrimiento, porque nos apegamos a ciertas situaciones y queremos que nunca cambien, y como el cambio es una ley, pues inevitable nos encontramos con el sufrimiento. Pero insisto, esas cosas que no nos gustan y que nos hacen sufrir, podríamos relacionarnos con ellas desde otro lugar, y ese lugar, pues lo vamos a mencionar ahorita dentro de estas herramientas, es la aceptación. Pero esto podría ser, yo les voy a nombrar casi unas 10 o 11 herramientas que hemos entregado en la maestría emocional, pero yo podría o coger una de esas herramientas o chequearlas todas, pues puedo pasar por todas. Me estoy enfrentando a un momento difícil y de pronto me acuerdo de una herramienta en particular y puedo aplicarla, o para estar absolutamente seguro de que pues voy a usarlas todas, podría tener como una especie de checklist, y en ese checklist pues miro qué está pasando con la primera herramienta, con la segunda herramienta, con la tercera, y podría pues avanzar por todas ellas. Pero insisto, puede ser como un checklist o puede ser como una caja de herramientas. ¿Cuál es la sensación que yo tengo en este momento que me involucro con tantas personas deseosas de crecer espiritualmente, de mejorar sus procesos? Es que nos estamos volviendo coleccionistas de cajas de herramientas. Entonces hay gente que ya ha hecho curso de enneagrama, que ya ha hecho curso de coaching, que ya ha hecho programación neurolingüística, que ya ha hecho y sigue súper enredada. ¿Por qué? Porque entonces nos hacemos a una cantidad de cajas de herramientas, las lucimos, nos sentimos orgullosos, pero no las usamos. Entonces me gusta pensar que la caja de herramientas que yo les voy a dar es una caja de herramientas pequeñita, sencillita, básica, pero extremadamente poderosa. Porque muchos de otros modelos de autoconocimiento pues necesitan tiempo de aprenderse, no sé, los enneagramas, de aprender cuál es el mío, de explorarme, de esculcarme, relación con padre, madre, infancia, qué me hicieron, qué no me hicieron, me abusaron, no me... Bueno, ahí eso es de nunca acabar. Pero cuando hablamos de la caja de herramientas mística, lo que estamos teniendo principalmente en esa caja es conciencia. Y la conciencia, pues yo se la puedo llevar a muchos lugares, pero especialmente vamos a sacarle todo el potencial a este aquí y ahora donde transcurre la vida. Listo, entonces vamos a arrancar. Son muy bienvenidas las preguntas. Aquí hoy me están acompañando muchas personas que me alegra mucho verles las caritas de nuevo. Esta oficina como que da susto, ¿cierto? Un poquito, que se fue la hipótesis que tuvimos. Yo ahorita preguntaría que lo regaña mucho en esta oficina. Mucha varilla en esta sala tan seria. De pronto, no sabría. Entonces, bueno, pero me alegra mucho que están acá. Entonces, miren, la primera herramienta o la primera cosa que yo tengo que chulear cuando me enfrento a la dificultad es el tema de la atención. Porque pues ya no sé si esto está claro en sus cabezas, pero la atención es sinónimo de conciencia. Podríamos decir que donde está mi atención está mi capacidad de darme cuenta, de ser consciente. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre la conciencia y la atención? Es que la conciencia es absolutamente todo lo que existe, pero la atención es el aspecto dinámico de la conciencia. O sea, nosotros tenemos la capacidad de dinamizar la conciencia, porque con la atención pasa algo muy similar que con la respiración. La atención, la respiración y el pensamiento se mueven a nivel involuntario, pero también tenemos la libertad de moverla a nivel voluntario, ¿cierto? Entonces la atención siempre está en algún lugar, no siempre soy consciente de dónde está mi atención, o sea que tampoco soy consciente de dónde está mi conciencia, por eso la conciencia decimos que permanece dormida. Pero cuando yo me hago estas dos preguntas, que se las dejé como regalo gigantesco, ¿dónde está mi atención en este momento? ¿Y qué merece ser atendido? Pues con la primera la recojo porque siempre anda en algún lugar, y con la segunda la oriento hacia aquello que merece ser atendido.
Y hay muchas cosas que no merecen ser atendidas y las atendemos. Y hay cosas que merecen ser atendidas y no las atendemos. Entonces ahí hay una locura y ahí hay un automatismo y ahí hay desorden. Entonces adueñarme de mi atención es adueñarme de mi experiencia vital, ¿cierto? Mi experiencia vital es aquello a lo que decido prestarle atención, pero como usualmente no lo decido, entonces no soy dueño de mi experiencia vital. Adueñarme de mi experiencia vital es muy importante porque la atención energiza, ¿cierto? Entonces, si yo estoy constantemente, involuntariamente energizando el pasado, pues darme cuenta que mi atención vive en el pasado y traerla al presente es una herramienta que me libera del sufrimiento. Si yo me doy cuenta que vivo energizando el futuro o energizando un problema o dándole el poder a alguien a través de mi atención, acuérdense de esto. Si algo te perturba, quítale el único poder que tiene sobre ti, tu atención. Entonces la atención es gigantesca, pero Occidente lo ve solamente como un proceso ahí dentro de los múltiples procesos mentales y no es un proceso cualquiera, puesto que está muy asociado con la conciencia, que es lo que estamos buscando. Pero en Occidente no van a ver relacionada la atención con la conciencia, pues no le dan ese peso que sí le dan en la psicología profunda de Oriente, que ha venido tanto investigando cómo funcionamos por dentro. Yo les decía, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué hago lo que hago? Mucha de la respuesta a esa pregunta tiene que ver qué hago con mi atención. Y hacemos poco con la atención. De nuevo, es un mecanismo. Y acuérdense, ¿qué más puedo hacer con la atención? Pregunta que ustedes ya están aquí acompañándome. ¿Qué más puedo hacer con la atención? Nadie tendría aquí una respuesta. ¿Se acuerdan del músculo de la atención? Es con la atención la puedo fortalecer y la puedo entrenar. ¿Para qué? Porque la atención es la clave para estar en el presente. O sea, si ustedes se están prestando atención en este momento, están presentes. Si su atención está en lo que tienen que hacer ahora, lo que les dijeron ayer o en cualquier otro lugar, que es cuando me los he encontrado así. ¿Cierto? No sé, hasta charro así, pero cuando uno está en las reuniones, a mí lo que más risa es que como que es 1 contra 20, contra 10 que estén aquí, y los que están allá creen que uno no los ve, ¿cierto? Como que están ahí en la manada, en el grupo, y hay uno que está hablando, y entonces uno los ve que no están, y ellos es como si que pretendieran ser invisibles ahí en ese grupo. No, no son invisibles. O sea, yo los veo a todos y sé quién está o quién no está. Bueno, el tema se presta para traerlos. Y creo que detrás de la atención está la verdadera libertad, porque si la atención es conciencia, entonces les traigo esta frase de Eckhart Tolle para chulear esta primera herramienta que dice: no juzgar, no apegarse y no resistirse son los secretos de la verdadera libertad y de una vida iluminada. Pero si nos ponemos la mano en el corazón, en el día, y les va a pasar hoy, van a juzgar una infinidad de cosas como buenas o como malas, y dependiendo de cómo las juzguen van a sentir y no se van a dar cuenta. Se van a pegar a cosas que les gusta y como se van a enfrentar a la ley de la impermanencia, eso va a cambiar. Y usualmente cuando cambia, entonces o nos resistimos o nos apegamos. Y ahí es donde dejamos de ser libres, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo tener una vida iluminada? ¿Cómo puedo yo acceder a una verdadera libertad? Haciendo el ejercicio de conciencia para no juzgar, para no apegarme y para no resistirme. La vida se presenta de múltiples formas, muchas de ellas de formas que no nos agradan, pero la vida no tiene que ser como yo deseo que sea. La vida no es ni buena ni mala. Entonces miren que la tendencia y la inercia es gigantesca a juzgar las cosas de buenas y de malas. De pronto, si esto lo quieren tener metido como mnemotecnia muy fácil en sus cabezas, recuerden la historia del señor Wu, de buenas, de malas, quién sabe. Todo lo que hacía el pueblo era juzgar la situación, era muy normal juzgarla de esa manera. Pues si yo tengo algo y lo pierdo, lo normal es sentirme mal y juzgar eso como una tragedia, pero en el fondo no sabemos si aquellas cosas que pasan, pues no necesariamente son una tragedia, sino que pueden ser bendiciones disfrazadas. La forma más elevada de inteligencia humana es observar sin evaluar.
Entonces ese es uno de los elementos del mindfulness, el no juicio. Primera herramienta, la atención. Pasemos a la segunda. Listo. Si yo estoy, acuérdense, si es caja de herramientas, pues yo tengo una herramienta muy potente que es la atención y la podré usar en muchas circunstancias. Si lo quieren ver como checklist, entonces tenemos un problema y lo primero es saber qué estoy energizando, qué no estoy energizando, si le puedo quitar el poder. Posiblemente simple y llanamente, si dejo de atender algo, pueda minimizarse, pues porque no lo estoy energizando. Pero lo segundo, y esto ya viene muy asociado a la maestría emocional, es el tema de la respiración. Recuerden, y ojalá nunca se les olvide, lo primero que se altera con cualquier emoción es el ritmo respiratorio. Las emociones están amarradas, ancladas, pegadas al ritmo respiratorio, pero nosotros no nos damos cuenta. Y si yo recuerdo esta herramienta, pues lo primero que tendría que hacer cuando me desencajo, cuando me ofusco, cuando me entristezco, cuando me da rabia, es pegarme de la respiración, porque también es el único órgano que se maneja voluntaria e involuntariamente. Yo les decía a nivel de chiste que vamos a mover más rápido el páncreas. Estamos fritos. ¿Quién puede mover más rápido o más lento el páncreas? No. ¿Cierto? Vamos a acelerar el corazón. Vamos a... No sabe ni siquiera dónde está, ¿cierto? Creo, buen punto. Páncreas. ¿Qué es el páncreas? ¿Qué es lo que hace? Listo. Entonces, miren, si no tenemos como voluntad sobre esa cantidad de órganos internos, pues no, tampoco tenemos voluntad sobre las emociones. Yo no elijo las emociones que siento, no elijo las sensaciones que siento, no elijo los pensamientos que siento, pero sí elijo cómo relacionarme con ellos. Entonces, ¿cómo podría yo relacionarme con una emoción? Pues a través del ritmo respiratorio. Si yo les planteo, vamos a mover más rápido, más lento el corazón, también quedan fritos, pero el corazón, por ejemplo, está asociado también a la respiración. Entonces, lo primero que se altera es el ritmo respiratorio, pero también se altera el ritmo cardíaco, también se liberan endorfinas, se liberan neurotransmisores, o sea, pasan una cantidad de cosas. Entonces, si se acuerdan cuando eran niños y se ofuscaban, a ustedes les decían, cuente hasta 10, ¿cierto? Entonces, al niño le servía contar hasta 10. Al adulto, 10 es insuficiente. Posiblemente en medio de una emoción uno tenga que contar hasta 100, hasta 1000, hasta 1.000.000, pero no dejen de respirar. El asunto es que me ha tocado a mucha gente frente a un pánico escénico que le dice a uno cuando una persona está muy ansiosa, muy nerviosa, respire. Entonces, ¿qué hace la persona? Respira 3 veces y deja de respirar. Sí, claro. Entonces no logra hacer nada. O sea, si voy a coger la respiración, la cojo y no la suelto y puedo incluso anclar mi atención en ella. Entonces, todo eso que en el mundo mental parecía tan grave, como los pensamientos, su naturaleza es surgir y desaparecer. Si no hay nadie que les preste atención, si no hay nadie que los energice, a ellos no les queda sino desaparecer. Entonces, después de estar muy ansioso por el examen de mañana, por lo que me van a decir, por la conversación, por el resultado que no me han entregado, yo me pego y no suelto la respiración. La idea es no soltarla hasta ver que eso cambie. O sea, las emociones o crecen o disminuyen, pero nunca están quietas, ¿cierto? Parecen estables en algún momento. Cuando uno tiene rabia, uno cree que nunca en la vida le va a quitar. Cuando uno tiene tristeza, uno cree que en la vida va a dejar de estar triste. Y si ustedes miran en retrospectiva sus vidas, pues han estado 1 y 1000 veces tristes, 1 y 1000 veces frustrados, 1 y 1000 veces enojados, y no van a dejar de estarlo. Entonces, yo les digo mucho a las personas, los personajes y las situaciones cambian, pero las emociones son las mismas. Entonces, ¿qué estamos pretendiendo hacer con las emociones? Dentro de nuestra maestría, amistarlas. ¿Y amistarlas qué es? ¿Va a volver la tristeza? Sí. Cuando vuelva, en vez de hacer siempre lo mismo, que es sacarla a patadas de mi vida, pues la escucho y me tomo un tinto con ella. Eso suena contraintuitivo, eso suena en contravía, eso no nos parece lógico. Lo que sí nos parece muy lógico es querernos sentirla, y de ahí escapamos y de ahí reñimos con ella y de ahí vamos donde un psicólogo que me la quite, y uno la quita un ratico, pero ella va a volver. Entonces uno como psicólogo, como terapeuta, es un accidente en la vida de las personas, y pues creo que tenemos una falsa ilusión. Y la falsa ilusión y la secreta esperanza es que en el futuro va a haber salvación.
en el futuro no me voy a encontrar con la tristeza, no me voy a encontrar con la depresión, no me voy a encontrar con la frustración. Y eso es una falsa esperanza. Eso es una idea equivocada. Me las voy a encontrar, me guste o no me guste, porque insisto, son inherentes a este vehículo que nos entregaron. Son inteligentes per se y son adaptativas. Entonces, la respiración es un ancla y la respiración la puedo mover voluntariamente, entonces les invitaría a que la consideren como una gran herramienta de cara a las dificultades que tengan. ¿Cómo voy de tiempo? Que yo creo que me va a tocar poner aquí un acelerador. 7:50. 7:50. Listo, me siguen, vamos bien. Sí. Esas dos primeras. Tercera, el poder de la hora. Incluso pueden volver a leerse el libro, la gente enreda con él. Yo le voy a hacer curso para ver si los desenredo un poquito, porque es un libro muy potente. Definitivamente hay un gran poder en el ahora. Es el único tiempo real. Podríamos decir que el presente es el tiempo real y que el pasado y el futuro no los negamos, pero son tiempos psicológicos. ¿Cómo se los demuestro? Ustedes, si pierden su memoria, pierden su yo autobiográfico, no saben quién son, no saben qué hicieron, no saben absolutamente nada, pero no van a dejar de existir ni de ser. ¿Cierto? A nadie se le desea perder la memoria, pero el pasado es memoria y proyección. Recuerden que hemos hablado que el exceso de pasado negativo es depresión, que el exceso de futuro negativo es ansiedad, que nos debatimos en el malestar psicológico y se debe mucho a que habitamos mucho el tiempo psicológico y poco el tiempo real. ¿Por qué habitamos poco el tiempo real? Que es muy irónico, puesto que en él transcurre la vida. Porque la mente, nuestra mente, ve el presente como un medio para alcanzar un fin. No lo valora per se, ¿cierto? Y en el presente transcurre la vida. Entonces, ¿qué hay que tener y recordar siempre? Que la vida transcurre en un eterno presente y que el presente es el lugar más inhabitado del planeta Tierra. Entonces la invitación de este libro en particular, pero de este concepto, es que habitemos la vida, habitemos el presente. ¿Cómo? Es la pregunta. A través de la atención. Cada vez que mi atención está en el presente, cuerpo y mente están en el mismo lugar. Pero como nuestra vida se nos vuelve rutinaria, como tenemos la capacidad de automatizar procesos, es más las personas que viven en el pasado y en el futuro que las personas que viven en el presente. La idea sería vivir todo el tiempo en el presente, pues eventualmente sí, y los llamamos despiertos e iluminados. Pero no creo que ninguno aquí de Pactia ni se vaya a despertar del todo, ni se vaya a iluminar. Ojalá que sí, pero no creo que pase. Entonces el mindfulness lo único que está pretendiendo es que haya un equilibrio entre vivir en el pasado y en el futuro y entre vivir en el presente. Vivimos el 99.9% del tiempo en el pasado y en el futuro. ¿No será que podremos ocasionalmente acordarnos de esto, tenerlo presente y elegir ciertas actividades? Esto lo llamaríamos práctica informal, en donde yo con mucha conciencia decido ofrecerle mi presencia a un acto ordinario, lavar los platos, regar las matas, bañarme, comer, o le ofrezco mi presencia, que es muy bello, al otro, ¿cierto? Entonces estoy con cuerpo y mente en una conversación muy desde la escucha atenta, que lo hemos hablado, o me ofrezco mi estado de presencia a mí, mi propia compañía. Entonces la soledad en ese sentido puede ser muy positiva, mientras que la idea que tenemos de soledad es más desolación. Estaría mejor si el otro estuviese, y no somos capaces ni siquiera de ofrecernos nuestra propia compañía. Entonces uno no está solo, ¿cierto? Hay una historia de un monje y un discípulo, pues un maestro y un discípulo que le pide que vaya a la sala de meditación y le cuente quién hay ahí. Entonces él va y entra, y no hay nadie, no, anda otra vez. Entonces él vuelve y dice, no, ya chequeé bien, no hay nadie, ¿estás seguro? Anda otra, entonces hasta que vengas con la respuesta correcta. Entonces va por allá y se da cuenta pues que no hay nadie, que está él. Entonces siempre hay presencia, siempre estamos nosotros y podríamos estar nuestra propia compañía. Entonces nos sentimos solos, pero en realidad nunca hemos estado solos, siempre estamos con nuestra propia compañía y ya pues
podríamos hablar de otra compañía, no me meteré en ella, pero que la llamamos Dios o la divinidad también nos acompaña. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ese equilibrio, que es mindfulness, la capacidad de moverme entre el modo ser de la mente y el modo hacer. Vivimos en el modo hacer y mindfulness es entrar en el modo ser, conectarme con el presente. ¿Se acuerdan del dibujito del personaje con el perrito frente a un paisaje y que en la bolita pues del pensamiento del personaje está lleno de cosas, mientras que en la bolita del pensamiento del perrito es exactamente el mismo paisaje, ¿cierto? El perrito tiene la capacidad de tener cuerpo y mente, ese es el modo ser, y nosotros vivimos en el modo hacer. No estamos satanizando el modo hacer, se necesita recordar el pasado, conectarlo con el presente y proyectarme hacia el futuro, pero ojalá de una manera deliberada, pero como eso lo hacemos de manera inconsciente, entonces nunca estamos en el lugar donde la vida transcurre. Entonces sería una buena pregunta hacerme dónde estoy, ¿cierto? Y la idea es decirme, siempre es aquí y siempre es ahora. Entonces volverme a colapsar al presente. La ley de la impermanencia. Pasemos a la cuarta. Miren, esto lo olvidamos muy fácilmente. Entonces hemos hablado de la palabra ignorancia. Si yo les digo ignorantes, ¿cómo se sienten? Insultados, ¿cierto? Total. Sí. Pero ojo, recuerden esto. La palabra ignorante, por supuesto, tiene que ver con ignorar cosas que debería saber y no sé. Esa es una. Entonces eso nos pone en una posición muy desventajosa porque cuántas cosas no sabemos. Pero ojo en esto, con lo que les voy a decir. Ignorancia, algo que sé e ignoro constantemente. Entonces podría entrar alguien a este salón y nosotros ignorarlo. Entonces no es un asunto de no saber, es un asunto de que yo lo sé, lo sabemos porque ha sido muy evidente, pero lo ignoramos constantemente. La ley de la impermanencia, o sea, el cambio, lo ignoramos constantemente. Es una ley, la hemos evidenciado una y mil veces, pero lo ignoramos. ¿Qué tengo yo que recordar o tener presente? Todo cambia. Cuando yo sé que todo cambia y me enfrento al cambio, entonces ya no va a ser tan duro. O sea, esto que tenemos, este regalo que es la vida, la vamos a perder. O sea, de esta sala nadie va a salir vivo. De esta experiencia humana nadie va a salir vivo. Todos nos vamos a enfermar en algún momento y aliviar, ya ha pasado, ¿cierto? Entonces la enfermedad viene y va, pero no la vamos a encontrar. La muerte, propia o ajena, no la vamos a encontrar. La juventud llegará a secuela. Ya unos vamos más adelante que otros, pero también no la vamos a encontrar. Y esa es la realidad de la vida, ¿cierto? El cambio, la impermanencia. Entonces, cuando yo lo recuerdo, me enfrento a él, sufro menos, porque parte del sufrimiento tiene que ver con ignorar esta ley que es constante. Entonces, ¿qué pasa? Si todo cambia, pues no tiene sentido apegarme a algo que va a cambiar, pero sí tiene sentido valorarlo y disfrutarlo mientras exista. Entonces, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué tanto valoran su juventud? Está ahí, como que no le da, pero entonces ya cuando uno se vuelve viejito, uno dice, si tuviera 20 años menos, qué delicia, ¿cierto? Pero a los 20 años menos uno no tiene la experiencia que sí tiene 20 años después. Entonces uno quiere ser joven con la experiencia que ha adquirido con el tiempo, porque no nos sirve como de nada, porque igual jóvenes fuimos y no lo valoramos lo suficiente. Entonces nos juntamos para recordar y para que los que me estén escuchando, que aquí veo algunos muy jóvenes todavía, no, todos muy jóvenes. Entonces, ojalá nunca olviden esto, ¿cierto? La ley de la impermanencia. ¿Cómo? Yo soy la más viejita. No, yo soy el más viejito. No creo. Les aseguro. ¿Cuántos años me ponen? Por ahí 42. 42. ¿Quién pone más? 46. Menos, por aquí menos. 46. ¿Quién más? Menos, listo. Yo voy a cumplir 50. Andrés, pero eso es re. ¿Vio? Claro, y no les he Vivir en hablado, el eterno no les he presente. hablado, El decreto. no les he hablado del último reporte de la Premio Nobel de Medicina, que dice que la meditación
impacta significativamente el anti-envejecimiento. Yo sí creo. No, y es real, pues yo no les estoy hablando y Yo sí creo que eso sí quisiera es hacer una cierto. prueba viviente al respecto, Imagínese pero yo. en general me ponen muchos menos de Yo digo los que que sí, me de por sí pusieron yo- acá. Me ponen hasta 30, Yo me imagino entre esa franja, bastante. entre 30 y 40 me ponen, pero la realidad es que tiene que ver Nada con más que, uno angustiado todo el tiempo así que bebé. Y uno estar así angustiado todo el tiempo, Claro. y la arruga todo esto, uno así en paz y armonía. Claro, Miren. perfecta porcelana a los 50. nosotros tenemos unas estructuras celulares que se llaman telómeros y tienen un largo. El estrés y la ansiedad lo que hacen es reducir el largo de ese telómero y cuando se reducen, se reduce la expectativa de vida y llega a secuela mucho más rápido. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Buen dato. Ahí les dejo ese ejemplo, ¿listo? Listo, pasemos a la quinta herramienta. Miren, Ay, Yo- Andrés, perdón, yo tengo una pregunta. todas de la las clase. preguntas. Mencionabas que valorar como eso, no sé si las personas, las cosas, los hechos, pero no apegarse a eso es muy difícil. Uno cómo hace para valorarlo, pero no apegarse. Pues mira, recordando la ley de la impermanencia, y es, nosotros ignoramos que todo cambia. Entonces yo tengo que tener la conciencia del cambio y precisamente la conciencia del cambio es lo que me permite valorarlo. Lo pongo con un caso específico, la muerte. La muerte tiene sentido cuando nos hace pensar en vida. ¿Cierto? Nosotros no queremos hablar de la muerte, pero a ellos les gusta tener la muerte muy presente, casi que respirándoles aquí en la nuca, porque eso es lo que hace valorar lo que tenemos. Nosotros, por ejemplo, creemos que no nos vamos a morir. Nosotros vivimos como si no nos fuésemos a morir. Nosotros deberíamos vivir con la conciencia de que vamos a morir mañana, perdón, deberíamos vivir con la conciencia de que vamos a morir mañana, entonces nos haría apreciar mucho la vida y no gastarnos nuestra energía en una cantidad de cosas que son absurdas, ¿cierto? Como el exceso de preocupación. Porque ¿a dónde me lleva a mí la preocupación? A ningún lado, a desgastarme, ¿cierto? Yo no me preocupo, me ocupo. Si me puedo ocupar, me ocupo. Si no me puedo ocupar, no me preocupo. Entonces, es saber que cambia, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la conciencia constante de que a veces hay cosas que no vamos a volver a hacer en la vida o personas que no vamos a volver a ver. ¿Cuántas personas ustedes en algún momento dejaron de ver? Posiblemente no se han muerto, pero no las van a volver a ver en su vida, compañeros del colegio, de la universidad. Si ustedes les dicen que se murió, entonces echan unas lágrimas, piensan una cantidad de cosas, pero hay personas que no vamos a saber ni siquiera si se murieron o no se murieron, simple y llanamente no las vamos a volver a ver y no tenemos esa conciencia. Si yo andara con esa conciencia, entonces imagínense, posiblemente esta es la última vez que nos veamos. Espero que no sea así, pero posiblemente sí, ¿cierto? Yo les digo a las personas son un accidente en la vida. Entonces nosotros perdimos la capacidad de asombro. Yo les decía ejemplos muy bobitos, pero también muy potentes. Pues criar un niño no es fácil, ¿cierto? Entonces uno a veces se disgusta, se molesta, se cansa, muchas cosas. Entonces uno quisiera, por ejemplo, que el niño que tiene 3 años ya dejara de ensuciarse en los pañales. Eventualmente lo va a dejar de hacer, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Pensar, por ejemplo, con mi niño, cuando hay cosas que me molestan, tener la conciencia de que esta es la última vez que lo voy a ver de esta edad, con este comportamiento, ensuciándose incluso en los pañales o gagueando o haciendo cosas. Eso que parece molesto, con esa conciencia, termina siendo apreciado y valorado. Entonces, voy a poner otro ejemplo más fácil. Él ya está muy grande, tiene 3 años, pesa mucho, ¿cierto? Y quiere que uno lo cargue. Entonces, en esa conciencia, uno dice, no, ya usted ya puede caminar, no lo cargo. Después, cuando uno dice, va a crecer cada vez más, estas ya son las últimas veces que yo va a poder dar el lujo de cargarlo. Entonces, aprovecho y lo cargo. ¿Sí respondo lo que me estás preguntando? ¿Cierto? No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero mi respuesta siempre va a ser, es posible. Entonces, yo no debería pensar si es fácil o es difícil. ¿Qué hace fácil o difícil algo? La práctica. Al principio parece muy difícil, pero con la práctica cada vez se va haciendo más fácil. Y con la práctica cada vez se van obteniendo los beneficios. Y con la práctica desarrollamos la maestría. ¿Por qué llamamos a este encuentro maestría emocional? Porque se necesita una información
Esa información la tengo que poner en práctica. Cuando la pongo en práctica deja de ser información, se convierte en conocimiento y con más práctica aún termino en maestría, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que las llamamos maestros? ¿Maestros de qué? Pues usualmente tienen un arte. ¿Y de qué arte estamos hablando aquí? Del arte de vivir. Entonces yo les pregunto, ¿a quién le han entregado un manual cuando vino a esta tierra de cómo vivir? Absolutamente a nadie. Todos estamos improvisando. Y en la improvisación, pues hay unos que improvisaron muy bien, que se pillaron muchas cosas y la herencia que nos dejaron no fue plata, sino conocimiento, información, prácticas. Entonces yo les he dicho, yo les puedo dar comida, pero no les puedo dar hambre. Si queremos hacer un acto de contrición, a nosotros nos cuesta mucho sostenernos en el tiempo, sostener la atención, sostener las prácticas. Ojo, sostenernos la palabra. Nos cuesta mucho, o sea, uno le sostiene la palabra. Ustedes son personas de palabra. En general nos gusta pensar que sí, y somos buenos sosteniéndole la palabra a otros, pero súper malos sosteniéndonos la palabra a nosotros mismos. Mañana, esta semana sí voy al gimnasio. Esta semana sí medito. Esta semana sí voy a meditar. Entonces nos traicionamos mucho, no somos leales a nosotros mismos. Digamos lo que la gran tarea sobre esta tierra es ser leales y auténticos con nosotros mismos. Pero vivimos muy en función del otro y el que dirá. Respondí tu pregunta. Listo. Entonces, miren. Andrés, sí. Perdón, como sumándome a la pregunta de Lau, digamos que en ese momento de aprovechar el presente, no puede estar generando también un apego. O sea, hago como referencia a las relaciones de pareja. Entonces es como pensar, bueno, todo es impermanente, en cualquier momento se puede terminar, se va a terminar. Saquémosle mucho gusto. Y ahí nos está generando un apego, como que en el momento en que ya no esté, es como que fue pucha, es que viví tantas cosas con esa persona que se extraña, pues, continuar con Pero, esa Vane, te dinámica. voy a demostrar que no pasa así, con una frase que todos conocemos. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. O sea, es esa capacidad de que las cosas cambian, las que nos hacen valorar, pero valoramos tarde, cuando ya perdemos. Entonces la conciencia es valorar cuando lo tenemos con la conciencia de que se va a acabar. Con la conciencia de que se va a acabar. Porque nos vamos a enfrentar a eso. Pues yo no quiero ser muy dramático hoy, pero pues les cuento algo. Hace poco Pascual se perdió, ¿cierto? Y estuvo más o menos unos 45 minutos o quizás más perdido. Caminó solo casi 2,5 kilómetros, se salió de una finca en la que estábamos por la carretera y se fue. Y cuando nosotros no lo encontramos, pues lo buscamos dentro de la finca, había un precipicio por todos lados, ya había pasado mucho tiempo. Entonces, pues lo único que quedaba, yo cogí un carro y me fui por la carretera. En ese momento, pues cuántas cosas pasan por la cabeza. Y cualquiera puede estar enfrentado a una situación de esas, ¿cierto? O sea, ha pasado una y mil veces. Uno a veces se pregunta, pues, ¿por qué a mí? A veces también habría que, en ese video que Paula les contó de Andrés Felipe Arias, él decía, no porque a mí, sino ¿por qué no a mí? ¿Cierto? O sea, ¿qué tengo yo de especial que no me puedo enfrentar? Todos nos vamos a enfrentar, insisto, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte propia o ajena, incluso pues de un niño. O sea, entonces en mi mente todo eso pasó por mi cabeza. Y lo que yo les decía, pues eso en el fondo es una lección. Nosotros lo consideramos como una maldición o como un castigo, como algo así. No, hasta eso, hasta la muerte, hasta la violación, hasta todo eso, es una lección para apreciar, para valorar, usualmente para aprender, para darnos cuenta de algo. ¿Cierto? Entonces, en mi mente yo ya hasta tuve que hacer este acto de soltar, ¿cierto? Entonces, el asunto es simple y llanamente tener la conciencia, que no es una conciencia fácil, pero yo la podría tener, de valorar todo y darle mucho valor precisamente porque todo está en constante transformación. Esa es la ley de la impermanencia. ¿Pero te sirve esa respuesta o no te convence del todo? Sí. O sea, el asunto es, ya aprendimos a valorar a través de la pérdida. Entonces ahora aprendamos a valorar a través de la conciencia de que todo cambia. Entonces miren que volvemos, insisto, la capacidad de asombro.
O sea, entonces las cosas que son realmente esenciales y que son valiosas en la vida, no las sabemos valorar. ¿Ustedes creen que la humanidad valora el agua, por ejemplo? No. ¿Cierto? Porque está pensando en otra cantidad, o sea, vamos a sacar oro y para sacar oro desarrollamos una metodología que es fracking y en el fracking se gastan miles y millones de litros de agua limpia y se contamina para poder sacar 2 o 3 pepitas de oro. El día que no podamos bebernos las pepitas de oro, ¿cierto? Vamos a entender que lo más valioso y lo más esencial era el agua. Entonces la pregunta aquí que todos nos tendríamos que hacer, que podría ser parte de estas herramientas místicas, es ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? Y ojo, lo no esencial nunca va a reemplazar a lo esencial. Ahí es donde nos engañamos y nos decimos mentiras y tenemos cosas que no son esenciales y que no son importantes como las más importantes. Por ejemplo, hay mucha gente en este momento y sobre todo los que están más jóvenes que tienen como lo más esencial ser famosos y tener reconocimiento. Y por ahí en el COVID había uno que por ser famoso y tener reconocimiento la pasó lambiéndose unos inodoros que porque el COVID no existía. A los 8 días estaba con un COVID ya y ¿cómo les dicen? Influencers. Que yo no sé qué es lo que influyen en ella, pero lastimosamente, ¿ustedes no oyeron ese caso? Sí, un man ahí desafiando el tema del COVID, que porque no existía, entonces haciendo videos y lambiendo inodoros ahí, que porque eso no, de tamaño, ¿cierto? Imaginen la estupidez de la condición humana. Decía Einstein que hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Del universo él no estaba seguro. De la estupidez humana estaba absolutamente seguro. Y no nos estamos insultando, ni yo estoy insultando a nadie, sino que insisto, o sea, necesitamos como pensar. Y entonces aquí voy a esta herramienta que estoy poniendo aquí. Miren, no es lo mismo pensar, que a veces ni pensamos, entonces deberíamos pensar, pero no es lo mismo pensar que observar los pensamientos. Para mí, ese es el primer paso y el paso más grande espiritualmente que cualquier persona puede dar. El primer nivel de conciencia en la que está la gran mayoría de seres humanos, nacen y mueren en ese nivel de conciencia, es una absoluta identificación con los pensamientos. Yo les planteaba aquí, si ustedes le preguntan a cualquier persona quién piensa, esa persona les va a responder, ¿cómo así? Yo, ¿quién más va a pensar? Pero resulta que cuando yo observo la mente y observo mis pensamientos, me doy cuenta que el 85% corroboro esa afirmación de que el 85% de mis pensamientos son involuntarios. Si son involuntarios, ¿quién los piensa? No los pienso yo, porque si son involuntarios, los piensa alguien más. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Quién los piensa? La mente, porque su inercia y su función es pensar. Entonces, empezar a observar los pensamientos es romper la esclavitud que tenemos con nuestros propios pensamientos. Nosotros nos compramos todos los pensamientos, nos los creemos y los pensamientos son solo pensamientos, no son la realidad. La mente constantemente me está haciendo propuestas por mi inercia y por mi experiencia y yo podría comprarme esas propuestas que la mente hace o simplemente desecharlas. Usualmente las propuestas las hacen en términos de juicios, ¿cierto? Esto es agradable, una sopa que ya me comí en el pasado, me la ponen al frente, entonces ahí inmediatamente dice la mente, remolacha, no se la coma. No. ¿Cierto? O esta persona nos cae mal, o estos son peligrosos. Y si yo he aprendido, y esto va a tomar mucho tiempo, observar nuestra propia mente, puede que mi mente no deje de juzgar, pero yo puedo engancharme o no engancharme con ese juicio. Puedo hacer una cosa diferente a lo automático cuando observo mi mente. Y eso es una práctica meditativa. Los he invitado a anclarse en la respiración para no ponerle atención a la mente, para no energizarla. Me roba la atención y yo vuelvo y se la quito. O una práctica más difícil que es esta, y es, en vez de observar el mundo exterior, cuando me siento a meditar, observo mi mundo interior. ¿Qué hay en mi mundo interior? Un espacio cognitivo donde surgen y desaparecen pensamientos. Yo puedo sentarme a verlos surgir y desaparecer, a ver las películas que mi mente proyecta. Nosotros no nos montamos en muchas películas,
Sí. ¿cierto? Somos Spielberg, Sí. es una cueva al lado de Nosotros. cualquiera de nosotros. Entonces yo tengo que pensarme a pillar cuáles son las películas que mi mente proyecta y dejarme de comer todos los cuentos que mi mente me echa. Eso es una práctica y va a tomar un tiempo, pero eventualmente también me puedo poner aquí de ejemplo, que no me gusta, pero lo puedo hacer, y es yo monitoreo constantemente mi mente. Cuando medito formalmente y en la informalidad también. Mi mente no deja de pensar, por eso la mente no la vamos a poner en blanco, y no es el propósito de la meditación, sino observarle, distanciarme de ella. Acuérdense de la práctica. ¿Qué hago yo con el pensamiento? Primero le digo, hola, te estoy viendo. Luego le digo, gracias, la mente no es mi enemiga. Por algún motivo me trae esos pensamientos. Y después que le digo ese pensamiento, adiós, no te necesito. Lo dejo circular. Entonces los pensamientos pueden ser como un arroyo, pueden ser como nubes que pasan, pueden ser como personajes de Tinder que les... Siguiente, 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 next. Y esta práctica va a ser muy importante porque, ojo, las emociones se originan en los pensamientos. Mi mundo emocional tiene más que ver con el pensamiento que con cualquier otra cosa. Somos sentipensantes. Pero no vemos la relación entre el pensamiento y la emoción. Ya se la pillan, ¿cierto? Sí, ya acuérdense, pues, si en este momento les digo, cierren sus ojos, piensen en el peor momento de sus vidas y ustedes voluntariamente rumian y le dan vuelta a eso, qué hicieron, qué les dijeron, cómo estaban, qué va a pasar en su mundo emocional. Va a aparecer la tristeza, va a aparecer la frustración, la injusticia, lo que sea. ¿Está pasando algo aquí en el ahora? No está pasando nada. ¿Dónde está pasando? En sus cabezas. Entonces, mi vida emocional depende más, no de lo que me pasa en el aquí y en el ahora, sino de lo que está pasando en mi mundo interior. Entonces, yo tengo que conocer mi propia mente. ¿Sus mentes son positivas o negativas? Las dos. En general, tienden a ser más negativas que a positivas, porque las mentes o el cerebro humano evolucionó para sobrevivir y no para hacernos felices. Entonces, la mente no nos acompaña en la tarea de ser felices. O sea que yo necesito entrenar, conocer mi propia mente. Y esa tarea no la emprendemos. ¿Por qué? Porque toda nuestra atención está hacia el mundo exterior. ¿Qué estamos haciendo? Estamos volteando la atención hacia el mundo interior y estamos haciéndonos conscientes de nuestro mundo interior. Esa es una tarea y una herramienta. Puedo hacer una pausa y digo, ¿qué estoy pensando o qué está pensando mi mente? Acuérdense que nosotros no tenemos estos dos verbos. Para el uso voluntario e involuntario de los sentidos, sí. Observar y ver no es lo mismo. Escuchar y oír no es lo mismo, ¿cierto? Cuando escucho hay atención, cuando observo hay atención, ¿cierto? Entonces no siempre estoy observando ni siempre estoy escuchando, pero siempre estoy viendo y siempre estoy oyendo. Por consiguiente, siempre estoy siendo pensado por mi mente, ella no para, y unas pocas veces estoy usando el instrumento de la mente voluntariamente. Cuando yo decido no utilizar mi mente voluntariamente, o sea, yo no puedo dejar de pensar voluntariamente. ¿Por qué? Porque cuando decido no pensar, la mente piensa por mí. Entonces yo no puedo dejar de pensar, pero sí puedo observar mi mente. Y eso es una práctica y una herramienta muy poderosa. Ojalá que la hayan considerado. Y desidentificarme de mi propia mente. Mi mente hace parte de mí, pero yo no soy la mente. Sexto, si no quieren observar la mente, y además hay algo complejo en observar la mente, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. Entonces esos son historias e historias y cosas que vienen. Entonces, si yo no quiero observar mi mente, yo puedo observar las sensaciones de mi cuerpo. ¿Cierto? Entonces, o observo la mente o observo las sensaciones. Y aquí viene el tema de emoción. Acuérdense que yo puedo tener sensación sin emoción, pero no puedo tener emoción sin sensación en el cuerpo y sin pensamiento. Entonces, si yo no observo el pensamiento, si no observo el cuerpo, me voy a encontrar ya los pensamientos en el cuerpo.
Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de algo negativo, en un principio es una energía muy sutil. Ve, vamos a pensar en algo negativo. Y lo pensamos, puede que yo no sienta nada. Pero si lo sigo pensando y lo sigo pensando y lo sigo pensando y lo sigo pensando, lo termino sintiendo en el cuerpo. ¿Cómo qué? Como una sensación a la que llamamos tristeza. Sí se la pillan. Entonces, yo tengo que entender que estos tres elementos, pensamiento, sensación y emoción, son indisolubles, ¿cierto? No se pueden separar. Entonces, parecen dos cosas distintas, el pensamiento y la emoción, pero en el fondo no son tan distintas. Por eso yo digo, somos sentipensantes. Entonces, como yo interpreto algo, siento. Por eso el mismo fenómeno, decimos que la realidad es neutra, porque si yo pongo aquí, no sé, un postre de chocolate, puede que para algunos sea una maravilla, o puede que alguien diga, no, pues de desayuno que vamos a comer chocolate. Entonces alguien lo puede rechazar y alguien lo puede adorar. El objeto en sí es neutro. La interpretación que yo hago de él es distinta. Entonces, de nuevo, ¿qué puedo hacer yo con las sensaciones? Entonces, miren, las sensaciones usualmente tendemos a clasificarlas de agradables, desagradables y neutras, ¿cierto? ¿Cuál es la maestría emocional? Lo agradable, observarlo sin rechazarlo. Y lo agradable, observarlo sin apegarme. Y lo neutro, en términos de sensaciones, lo consideramos una sensación. ¿Por qué lo consideramos una sensación? Porque la mente no está lo suficientemente aguda para darme cuenta que en ese lugar donde no siento nada, hay una sensación, lo que pasa es que yo no logro observarla. Entonces, por eso la no sensación la consideramos una sensación. Todo el cuerpo está lleno de sensaciones. Lo que pasa es que nosotros estamos tan metidos en la mente que tenemos muy poca conciencia corporal. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Poner la atención constantemente en el cuerpo, en la respiración. Entonces, ¿qué va pasando? Voy generando conciencia corporal y voy entrenando algo que llamamos ecuanimidad. ¿Qué es ecuanimidad? Estar presente en el dolor sin aversión, porque la no aceptación de la sensación es la que genera sufrimiento. Y reconocemos, ojo con lo que voy a decir, que el dolor no es mi enemigo, que el dolor simple y llanamente es un mensajero. ¿Qué me dice el mensajero dolor? Que perdimos el equilibrio. Si a mí me está doliendo la cabeza, es que un mensajero, algo estás haciendo mal y por eso te está doliendo la cabeza. Si te está doliendo una rodilla, si te está doliendo algo, entonces nosotros nos encanta matar el mensajero y nos perdemos del mensaje. Entonces, ¿cómo matamos al mensajero? Tengo dolor de cabeza, me tomo una pastilla, se me quita la sensación de dolor, o sea, apago la alarma, pero no resolví el problema. ¿Qué hice? Resolví el síntoma. Entonces, ¿qué pasa en Occidente? En Occidente trabajamos, la medicina que trabajamos es una medicina que apunta al síntoma, pero nunca apunta a la raíz del problema. Entonces nosotros, está muy bien, gracias a Dios, tener un ibuprofeno, porque cuando uno tiene un dolor de cabeza de esos desesperantes y tendrá que hacer otra cosa, pues gracias a Dios, uno lo agradece toda la vida de tener una pastilla para tomárselo. Pero eventualmente, si yo tengo varias veces dolor de cabeza, entonces lo que estoy haciendo es quitándome el síntoma, pero sin averiguar la raíz del problema. El dolor no es mi enemigo. El dolor es un mensajero que me dice, perdimos el equilibrio, hay que prestarle atención. Lo que hay detrás de él. ¿Listo? Pero a nosotros nos encanta matar el mensajero, es como solucionar el tema del bombillo rojo de la gasolina en el carro quebrándolo. Entonces yo lo quiebro y ya no me molesta. No lo veo. Exactamente, pero en algún momento, ay, pues pucha, me quedé sin gasolina. Entonces, ¿qué es el dolor? El bombillo que me dice, haz algo porque nos estamos quedando sin gasolina. Haz algo, deja de comer dulce. Haz algo, deja de ofuscarte por cosas que no son necesarias. Aquí el dolor del preinfarto. Está diciendo, no se preocupe tanto como está preocupando y creemos que es algo físico y no consideramos que es mental. Listo, entonces, puedo observar los pensamientos, puedo observar las sensaciones o puedo observar la mezcla entre pensamiento y sensación, que es la emoción. Entonces pasa a la siguiente, que es las emociones. La emoción, maestría emocional. Miren, la emoción, su mecanismo es dictar nuestro comportamiento. ¿Cierto? ¿Qué hace uno cuando tiene rabia?
qué hace uno cuando se frustra, qué hace uno cuando tiene contento. Entonces, pensamiento, sensación y emoción dictan nuestro comportamiento. ¿Cuál es el asunto con la emoción en términos de la maestría? Ya les dije al principio, no van a desaparecer de la ecuación de la vida. Entonces, el asunto es las circunstancias y los personajes cambian, pero las emociones son las mismas. Entonces, el asunto es cómo me voy a relacionar con la emoción, especialmente con la negativa. Porque yo les decía, a mí en mi consulta nadie me llega a contarme que está lleno de emociones positivas y que por eso vino a conversar conmigo. Vienen a ponerme todas las emociones negativas que están viviendo y pretenden y desean que yo se las resuelva. Entonces yo los acompaño. ¿Qué hay que hacer con la emoción? Hay que escucharla. ¿Qué hay que hacer con la emoción? Emotion, energía en movimiento. Me tienen que atravesar. Cuando yo me resisto a la emoción, acuérdense que la resistencia crea persistencia. Entonces vuelvo a decirles, ¿cuándo fue la última vez que se tomaron un tinto con la tristeza? No nos lo tomamos. Entonces suena contraintuitivo, pero yo tengo que darle la bienvenida a la emoción. La imagen más poderosa que les pude haber dejado asociada a la emoción fue el poema que les compartí, que se llama La Casa de Huéspedes. Entonces recuerden, ustedes son como los anfitriones de una casa de huéspedes. A esa casa de huéspedes, los visitantes son emociones. Hay unas que son agradables y hay unas que son desagradables. A ambas las tendré que atender como buen anfitrión por igual. A ambas les tendré que dar la bienvenida, así las negativas vengan a destruir la casa. Porque si vienen y destruyen la casa, en realidad lo que están creando es un espacio para que eventualmente llegue otra emoción en ese intercambio entre positivas y negativas, ¿cierto? Entonces, si nos encanta la alegría, hay que darle la bienvenida, pero como es un huésped, como la palabra huésped lo dice, la alegría va a venir y se va a ir. Entonces no me aferro a ella ni le digo que no se vaya, ella se va a ir. Y viene la tristeza y también la recibo porque si la atiendo bien y no me resisto a ella, pues eventualmente al recibir y poder entregar su mensaje, entonces ella también se va. Pero yo atiendo a los huéspedes, pero ojo, pero también tengo que hacer otras cosas. Tengo que arreglar la casa, tengo que trabajar. Entonces yo estoy en función de hacer lo que tengo que hacer y que no sean las emociones las que dicten constantemente mi comportamiento. Resumen, inteligencia emocional que la queremos desarrollar. ¿Quién es una persona inteligente emocionalmente? Es una persona que siente las emociones, pero no se somete a ellas. Entonces es lo mismo, es un anfitrión de una casa de huéspedes que está en paz y reconciliado tanto con los huéspedes negativos como con los huéspedes positivos. ¿Cómo somos nosotros como anfitriones de la casa de huéspedes cuando no tenemos conciencia? Le abrimos las puertas, las ventanas a las positivas y cada vez que llegan las negativas, pues nos ponemos y nos paramos en la puerta a tratar de que no entren. Y si yo logro que la tristeza no entre por la puerta principal, se mete por la ventana, por la chimenea, por debajo de la puerta. Siempre logran entrar, de una manera u otra. Entonces no puedo ni negar las unas ni negar las otras. Si yo anestesio, que es lo que estamos haciendo, las emociones negativas, por consiguiente anestesio las emociones positivas. Y me quedo en un limbo. Y eso es lo que está haciendo la medicación psiquiátrica, dejando a las personas en un limbo, porque sí, ellos lograron atacar el síntoma. Entonces yo puedo no sentir la emoción negativa, pero también me inhabilito para sentir las positivas y ando por la vida ahí en lo que llamamos importaculismo. Entonces vuelvo al tema de la ecuanimidad, que todo me importe, pero que nada me perturbe. Una mala interpretación del mindfulness es el importaculismo. ¿Cierto? No, yo ya hice un curso de mindfulness, entonces ya nada me importa y todo me resbala, vas por mal camino, no entendiste el asunto. El asunto es que todo te importe, pero que nada te perturbe. Esa es la ecuanimidad. ¿Cuánto tenemos? 20 minuticos. 2 minutos. 2 minutos, ya he terminado, fue pucha. Entonces, vengan, estos 2 minutos yo les voy a hacer una invitación y un regalo. Son 8. Faltan 8, 9, 10, 11. Nos quedaron un poquito corticos. Entonces no se podrá hacer otra. Podemos hacer otras más. Entonces, miren, les voy a hacer 2 regalos. Un regalo es
a los que deseen, vamos a cerrar este tema. ¿Listo? Pero de este tema también voy a hablar porque es como la parte mini teórica que hago en el retiro de un día que va a ser el próximo domingo, 4 de diciembre. Ya van a empezar. Sí, ya tenemos grupo. Listo. Grupo de presencia. Entonces el asunto es, para los que están aquí presentes, les vamos a hacer una rifa y le informamos quién se lo ganó para que esté en ese retiro. ¿Cuándo? ¿El 4 de Es diciembre? el 4 de diciembre, el próximo domingo. Eso tiene un valor de 390.000 pesos el retiro, Ajá. ¿cierto? Por si, pues además del que se lo ganó, otros quieren asistir, yo les envío toda la información por si quieren acompañarnos en eso. Ay, Listo. súper. Y Yo va a haber quiero. un regalo. Listo, súper. Vamos a hacer baño de Pues sonidos, yo quiero. Y vamos la rifa a va a ver ser entre todos ellos. camisetas. Pues la risa entre todos los que asistieron hoy. Ah, ok. Por Listo. favor, nos escriben su nombre, las personas que estén en Medellín nos escriben el nombre en el chat y las que estarían dispuestas a viajar y quieran participar también. Exactamente. Para poderlos incluir dentro de la rifa. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Andrés, Que muchas estén muy gracias. bien. Cuídense. Y gracias, Andrés. Con mucho amor. Vane, todos los videos de todo el Con mucho gusto, mi hermano. maestría va a estar